Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio que postula, párrafo 11. La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado, la culpabilidad y la muerte. Es la única corrección para todos los errores de percepción, la reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no solo sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y el amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo. Sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 43. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Capítulo 6. Las lecciones del amor. Tercero, la renuncia al ataque. Como ya hemos puesto de relieve, toda idea tiene su origen en la mente del que la piensa. Lo que se extiende desde la mente, por lo tanto, se encuentra todavía en ella, y la mente se conoce a sí misma por lo que extiende. La palabra conoce está usada correctamente aquí porque el Espíritu Santo, mediante su percepción imparcial, guarda todavía el conocimiento a salvo en tu mente.
Dado que Él nunca ataca, no obstaculiza la comunicación de Dios. Por lo tanto, el estado de ser nunca se ve amenazado. Tu mente, que es semejante a la de Dios, jamás puede ser profanada. El ego nunca fue parte de ella, ni lo será jamás, pero a través del ego puedes oír, enseñar y aprender lo que no es cierto. Te has enseñado a ti mismo a creer que no eres lo que eres. No puedes enseñar lo que no has aprendido, y lo que enseñas lo refuerzas en ti al compartirlo. Cada lección que enseñas es una lección que tú mismo estás aprendiendo. Por eso es por lo que debes enseñar solamente una lección. Si has de verte libre de conflictos, tienes que aprender únicamente del Espíritu Santo y enseñar únicamente con Él. Tú eres únicamente amor, mas cuando lo niegas, haces de lo que eres algo que tienes que aprender a recordar. Dije anteriormente que el mensaje de la crucifixión fue: enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Esta es la única lección que está perfectamente unificada, porque es la única lección que es una sola. La única manera de aprenderla es enseñándola. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Si esto es verdad, como en efecto lo es, no olvides que lo que enseñas te enseña a ti, y no puedes sino creer en lo que proyectas o extiendes. La única seguridad radica en extender el Espíritu Santo, porque a medida que ves su mansedumbre en otros, tu propia mente se percibe a sí misma como totalmente inofensiva. Una vez que puede aceptar esto completamente, no ve necesidad alguna de protegerse. La protección de Dios alborea entonces sobre ella, asegurándole que está perfectamente a salvo para siempre. Los que están perfectamente a salvo son completamente benévolos. Bendicen porque saben que son benditos. Desprovista de ansiedad, la mente es totalmente benévola, y puesto que extiende caridad, es también caritativa. La seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Ninguna transigencia al respecto es posible. Si enseñas ataque en cualquier forma que sea, lo habrás aprendido, y ello no podrá sino causarte dolor. Con todo, ese aprendizaje no es permanente, y puedes desaprenderlo dejándolo de enseñar. Puesto que no puedes dejar de enseñar, tu salvación radica en enseñar exactamente lo opuesto a lo que el ego cree. Así es como aprenderás la verdad que te hará libre y que te mantendrá libre a medida que otros la aprendan de ti. La única manera de tener paz es enseñando paz. Al enseñarla, no puedes sino aprenderla, pues no puedes enseñar aquello de lo que todavía te disocias. Solo así podrás recobrar el conocimiento que desechaste. Para poder compartir una idea, tienes primero que disponer de ella. Dicha idea despierta en tu mente mediante la convicción que nace de enseñarla. Aprendes todo lo que enseñas. Enseñas solamente amor y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. Libro de ejercicios. Lección 116. Para los repasos de mañana y noche. Primero, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya. Segundo, comparto con Dios su voluntad
de que yo sea feliz. Comparto lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí, su Hijo. Lo que Él me ha dado es lo único que quiero. Lo que Él me ha dado es lo único que existe. A la hora en punto, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Media hora más tarde, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 6. Indefensión. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas. Se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente, al principio, permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. Manual para el Maestro, pregunta 26. ¿Es posible llegar a Dios directamente? Sin duda alguna, pues no hay ninguna distancia entre Él y su Hijo. Su conciencia se encuentra en la memoria de todo el mundo y su palabra está impresa en el corazón de todos. No obstante, dicha conciencia y dicha memoria solo podrán traspasar el umbral del reconocimiento cuando se hayan eliminado todos los obstáculos que se oponen a la verdad. Mas, ¿para cuántos es este el caso? De ahí que los maestros de Dios sean necesarios. Y aunque éstos no han alcanzado todavía el entendimiento necesario, se han unido a otros. Esto es lo que los diferencia del resto del mundo, y esto es lo que permite que otros abandonen el mundo con ellos. Solos no son nada, pero en su unión reside el poder de Dios. Hay quienes han llegado a Dios directamente al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado perfectamente su propia identidad. A estos se le podría llamar los maestros de maestros, porque, aunque ya no se les puede ver, todavía se puede invocar su imagen, y aparecerán en el momento y en el lugar en que pueda ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría atemorizar, les dan sus ideas. Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de quien ellos no sean conscientes. Son conscientes de todas las necesidades y reconocen y pasan por alto todos los errores. Llegará un día en que todo esto se entenderá claramente. Mientras tanto, ellos les dan todos sus dones a los maestros de Dios que acuden a ellos en busca de ayuda, pidiendo todas las cosas en el nombre de ellos y en ningún otro.
Es posible que en algunas ocasiones un maestro de Dios tenga una breve experiencia de unión directa con Dios. Sin embargo, es casi imposible que en este mundo una experiencia así pueda perdurar. Tal vez se pueda alcanzar tras mucha devoción y dedicación, y luego mantenerse durante gran parte de la estancia en la tierra. Mas esto es tan raro que no se puede considerar una meta realista. Si sucede, bien. Si no sucede, bien también. Todos los estados mundanos son, en cualquier caso, ilusorios. Si se alcanzase a Dios directamente en una conciencia continua, el cuerpo no se podría conservar por mucho tiempo. Aquellos que han abandonado el cuerpo con el único propósito de ser de ayuda a los que aún están aquí son en verdad muy pocos, y ellos necesitan ayudantes que aún se encuentren en cautiverio y que aún estén dormidos, para que con su despertar pueda oírse la voz de Dios. No te desesperes, pues, por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas, no que no las tengas. Si quieres ser oído por los que sufren, tienes que hablar su lengua. Si quieres ser un salvador, tienes que entender de qué es de lo que hay que escapar. La salvación no es algo teórico. Examina el problema, pide la respuesta y cuando te llegue, acéptala. No tardará mucho en llegar. Se te proveerá de toda la ayuda que estés dispuesto a aceptar y toda necesidad que tengas será satisfecha. Por lo tanto, no nos preocupemos demasiado por objetivos para los que todavía no estás listo. Dios te acepta en el nivel en el que estás y te da la bienvenida. ¿Qué más puedes desear cuando esto es todo lo que necesitas? Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma.
¿quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad, ahora veremos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan una al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia.
¿quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? La práctica de la psicoterapia. Primero, la selección de pacientes. Todo aquel que se te envía es tu paciente. Esto no significa que seas tú quien lo selecciona o el que decide el tipo de tratamiento adecuado, pero sí significa que nadie viene a ti por error. No hay errores en el plan de Dios. Sería un error, no obstante, presumir que sabes lo que debe ofrecérsele a todo aquel que acuda a ti. No es a ti a quien corresponde tomar esa decisión. Existe una tendencia a creer que continuamente se te está pidiendo que hagas algún sacrificio en beneficio de aquellos que vienen a ti. De ninguna manera podría ser esto cierto. Exigir que te sacrifiques es exigirle un sacrificio a Dios, y Él no sabe nada de sacrificios. ¿Quién podría pedirle a lo perfecto que sea imperfecto? ¿Quién decide entonces lo que cada hermano necesita? Obviamente no tú, que aún no reconoces quién es aquel que pide. Hay algo en él que te lo dirá si escuchas, y esa es la respuesta: escuchar. No hagas exigencias, no decidas nada, ni hagas ningún sacrificio, solo escucha. Lo que oyes es cierto. ¿Te enviaría Dios su Hijo si no estuvieras seguro de que reconocerías sus necesidades? Piensa en lo que Dios te está diciendo. Él necesita tu voz para que hable por Él. ¿Podría haber algo más santo o un mayor regalo para ti? ¿Preferirías decidir quién es Dios o más bien escuchar la voz de aquel que es Dios en ti? Tus pacientes no necesitan estar físicamente presentes para que les sirvas en nombre de Dios. Esto puede ser difícil de recordar, pero Dios no va a dejar que los regalos que te ha dado se limiten a los pocos que en efecto ves. También puedes ver otros, pues la visión no se limita a los ojos del cuerpo. Hay quienes no necesitan tu presencia física, pero te necesitan tanto o incluso más en el instante en que te son enviados. Los reconocerás en la forma que sea más útil para ellos y para ti. No importa cómo lleguen, serán enviados en la manera que resulte más beneficiosa. Un nombre, un pensamiento, una imagen, una idea, o tal vez simplemente una sensación de que te conectas con alguien en alguna parte. La unión está en manos del Espíritu Santo. No puede dejar de darse. Un terapeuta santo, un maestro de Dios avanzado, jamás olvida una cosa. No fue él quien elaboró el programa de estudios de la salvación, ni quien estableció su papel dentro del mismo. Se da cuenta de que su parte es necesaria para el todo y que a través de ella reconocerá el todo cuando la haya cumplido. Entre tanto, debe aprender, y sus pacientes son el medio que se le ha provisto para ello. ¿Qué otra cosa sino gratitud podría sentir por ellos y hacia ellos? Traen a Dios consigo. ¿Rechazaría este regalo por una minucia o le cerraría la puerta al Salvador del mundo para dejar entrar un fantasma? Que no traicione al Hijo de Dios. Aquel que lo llama está más allá de su comprensión. Mas, ¿cómo no se iba a alegrar de poder responder cuando sólo así puede oír la llamada y entender que es la suya propia?
El canto de la oración. Segundo, la falsa curación en contraposición a la verdadera. La falsa curación no es más que un mísero intercambio de una ilusión por otra más agradable, de un sueño de enfermedad por uno de salud. Esto puede ocurrir en los primeros niveles de oración en combinación con un perdón bien intencionado, pero aún no comprendido del todo. Solo la falsa curación puede dar lugar al miedo, de tal manera que la enfermedad es libre para arremeter de nuevo. La falsa curación puede, en efecto, eliminar ciertas formas de dolor y enfermedad, pero la causa sigue ahí y no dejará de producir efectos. La causa sigue siendo el deseo de morir y de vencer a Cristo. Y con este deseo, la muerte es segura, pues a la oración se le da respuesta. No obstante, hay una clase de muerte aparente que tiene otra fuente. No es el resultado de pensamientos hirientes ni de una furia desenfrenada contra el universo. Significa simplemente que la utilidad del funcionamiento del cuerpo ha concluido, de manera que se elige abandonarlo en forma similar a como uno se desprende de una vestimenta desgastada. Esto es lo que debiera ser la muerte, una elección tranquila que se lleva a cabo felizmente y con una sensación de paz, pues el cuerpo se ha usado con bondad para ayudar al Hijo de Dios en el camino que lo lleva a su Padre. Le damos las gracias al cuerpo por el servicio que nos ha prestado, pero nos sentimos agradecidos también de que ya no haya necesidad de seguir transitando por el mundo de las limitaciones, ni de alcanzar al Cristo en formas borrosas y, a lo sumo, poder verlo claramente en amorosos destellos. Ahora podemos contemplarle sin velos, en la luz que hemos aprendido a ver nuevamente. Llamamos a esto muerte, pero es libertad. No se presenta en formas que parecen imponerse con dolor a una carne renuente, sino como una dulce bienvenida a la liberación. Si ha habido verdadera curación, esta puede ser la forma en que la muerte llegue cuando sea el momento de descansar por un rato de la labor gustosamente realizada y gustosamente concluida. Ahora nos dirigimos en paz a una atmósfera más despejada y a climas más suaves, donde no es difícil ver que los regalos que dimos nos fueron salvaguardados. Cristo nos resulta más claro ahora. Su visión es más sostenida en nosotros. Su voz, la palabra de Dios, más claramente nuestra. Este sereno pasar de un nivel de oración más elevado a un tierno perdón de las cosas del mundo solo puede recibirse con agradecimiento. Pero primero, la verdadera curación tiene que haber bendecido a la mente con amoroso perdón por los pecados con los que soñó e impuso sobre el mundo. Ahora sus sueños se desvanecen en un tranquilo descanso. Ahora su perdón viene a sanar el mundo y está lista para partir en paz, pues la jornada ha llegado a su fin y las lecciones se han aprendido. Eso no es muerte de acuerdo con el pensar del mundo, pues la muerte es cruel ante sus atemorizados ojos y se manifiesta en forma de castigo por el pecado. ¿Cómo podría entonces ser una bendición? ¿Y cómo puede dársele la bienvenida cuando se le debe temer? ¿Qué curación ha tenido lugar en semejante visión de lo que no es, sino la apertura del portal a un nivel de oración más elevado y a la dispensación de una amorosa justicia?
La muerte es una recompensa, no un castigo. Pero este punto de vista solo puede proceder de una curación que el mundo no puede concebir. No hay tal cosa como una curación parcial. Lo que solo intercambia ilusiones no ha hecho nada. Lo que es falso no puede ser parcialmente cierto. Si has sanado, tu curación es total. El perdón es el único regalo que puedes dar y el único que puedes recibir. La falsa curación se basa en la sanación del cuerpo, pero deja la causa de la enfermedad intacta, lista para arremeter de nuevo hasta que, en aparente victoria, provoca una muerte cruel. Se puede mantener a raya por algún tiempo y puede haber un breve respiro mientras aguarda para descargar su venganza contra el Hijo de Dios. Mas no se puede superar hasta que toda la fe que se había depositado en ella se deje de lado y se ponga en cambio en el sustituto que Dios ha provisto para los sueños malvados, un mundo en el que no hay un velo de pecado que lo mantenga en las tinieblas y desconsolado. Por fin las puertas del cielo se abren de par en par y el Hijo de Dios es libre para entrar al hogar que está listo para darle la bienvenida y que fue preparado antes que el tiempo fuese y que aún continúa esperando por él. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.